Es lo que queremos lograr con este trabajo que se viene realizando hace muchos años, ¿no? En este trabajo del tema de la comunicación indígena para nosotros como pueblos originarios. Entonces hemos definido como unos puntos ya concretos para que cada uno de ellos nos vaya comentando así de manera general sobre este tema del Foro Nacional de Comunicación Indígena. Un punto es que conllevó a que realicemos el Foro de Comunicación Indígena en el contexto del país, en el tema de las movilizaciones, en la mesa de diálogo que estamos sosteniendo con el gobierno nacional acá en el departamento del Cauca, y pues este punto lo estará realizando el consejero mayor Jesús Javier Chávez. En nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, expresar nuestro saludo fraterno de resistencia y de armonía para todos los pueblos indígenas en el Cauca y en Colombia, pero también para saludar a ellos pueblos no indígenas, afros, campesinos y urbanos, que comparten y tienen acceso a esta señal informativa de nuestros medios alternativos tan importantes. Esa realidad es que nos ha llevado a que en medio de las discusiones con el gobierno nacional podamos abrir este espacio del Foro Nacional de Comunicaciones, ya que no ha sido gratuito, es un esfuerzo de lucha, de resistencia y de movilización que nos ha permitido plantear un foro en el marco de ir construyendo unas políticas públicas diferenciales en el campo de la comunicación y de la informática para los pueblos indígenas. Creo que para todos quede claro que este escenario se ha abierto gracias a la movilización de los pueblos indígenas y gracias a la discusión con el Ministerio de Comunicaciones a nivel nacional y entender y hacer entender que es un derecho de los pueblos indígenas también tener unas políticas públicas claras en este campo. En esas políticas que vemos que en Colombia aún sigue la posición racista de algunas posiciones sociales o políticas, consideramos que solamente se podrá superar este planteamiento de negación y de invisibilización de la realidad de los pueblos indígenas en la medida en que podamos construir entonces caminos en los diferentes temas, como es el caso de los medios de comunicación social. Las comunicaciones para nosotros se convierten en un camino donde podemos entonces pasar del silencio a la palabra y que podamos expresar realmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestras expectativas, pero de igual manera expresar nuestras preocupaciones y de igual manera poner de manifiesto los problemas que vemos que ponen en riesgo el desarrollo integral de nuestros planes de vida. Le doy la palabra también al consejero de comunicaciones de la UNIC, que pues nos estará comentando un poco estas expectativas. En el marco de este trabajo de comunicaciones que viene desarrollando la Organización Nacional Indígena de Colombia, pero también como respuesta de las diferentes organizaciones indígenas del país, en cada una de las organizaciones que hoy se encuentran, digamos, en este proceso de lucha de más de 30 años de lucha y resistencia de los pueblos indígenas de Colombia, se ha desarrollado dentro de sus tareas políticas, perspectivas y sobre todo pensando en el futuro de los pueblos indígenas de Colombia, desde un trabajo de comunicaciones que perdure durante todos estos procesos de la existencia de los pueblos indígenas. La comunicación entendida como un espacio que nace a partir desde la misma origen de la vida, que se construye de manera colectiva, integral, pensado en un proceso de comunicación, digamos, de manera diferencial de otros medios de comunicaciones del país, porque hoy en día
los pueblos indígenas pensamos que desde la comunicación podemos ejercer, digamos, un sistema comunicativo que proponga, ¿sí?, como una comunicación que proponga al país esa expectativa de paz que tanto anhelamos. Es un ejercicio autónomo de los pueblos indígenas a partir de una realidad que se vive hoy en Colombia, en diferentes pueblos, en diferentes zonas del país, porque desde los medios de comunicaciones apropiados de los pueblos indígenas podemos informar algo diferente, que no sea de tragedia, que no sea de violencia. Queremos a partir de los medios de comunicación aportar a la paz, hablar de una manera propositiva, que esos medios de comunicación de los pueblos indígenas y de sectores sociales se conviertan en una herramienta donde podamos concentrarnos todos en conjunto, una tarea reivindicativa, una forma que todos podemos entrar a dialogar de manera diferencial. Otro punto es hablar un poco sobre por qué es necesaria una política de comunicación e información de los pueblos indígenas de Colombia. ¿Por qué nosotros nos hemos pensado una política pública diferencial? Y el diferencial no es como lo piensa el modelo económico transnacional, porque como nos han llamado, ¿no?, menores de edad, seres incipientes, incluso seres sin alma, hasta la Constitución de 1886. Entonces lo diferencial no nos hace lo inferiores que nos ven ellos, sino que lo diferencial está planteado desde nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad y de cómo nosotros vemos la comunicación en nuestro territorio. Entonces, lo diferencial está ¿en qué? En que la comunicación que debemos nosotros caminar en nuestro territorio, con nuestras formas propias de comunicar y con medios apropiados, es una comunicación que responda a nuestros principios políticos organizativos: unidad, tierra, cultura y autonomía, pero desde los movimientos y los procesos. Y también la presentación del Foro Nacional de Comunicación Indígena, que lo estará realizando Vicente Otero, coordinador del programa de comunicaciones del CRIC. Organizar una agenda que nos conlleve a una hoja de ruta hacia lo que tiene que ser una política pública diferencial en el tema de comunicación indígena. No es un capricho coyuntural, ni más faltaba, no es un capricho de las organizaciones indígenas, sino realmente es en el marco de los derechos a la colectividad, al desarrollo de los pueblos, a la libertad de expresión, y también de alguna manera en ese marco de la libertad de expresión a cómo queremos nosotros ser vistos ante los medios de comunicación y como estrategia lógicamente de defensa de los pueblos a través de las herramientas técnicas de comunicación. Así que este foro es una apertura a un diálogo, a un debate concertado con todos los pueblos indígenas del país. El objetivo que nos convoca, que es la articulación, el intercambio, la propuesta hacia esta política pública diferencial. La articulación es nuestro camino, la propuesta es una política pública. La invitación es a eso, a que esta política es desde el movimiento indígena, pero cuando hablamos de colectivizar y liberar la palabra, no nos cobija solo al movimiento indígena, también a los sectores sociales y populares, a los campesinos, a los negros y a los urbanos, que también están sometidos bajo un modelo de desarrollo económico que los niega y tan solo los despoja y los vuelve mano de obra barata. Entonces juntémonos entre pueblos y procesos para trabajar esas políticas de comunicación diferenciales, y no solo desde ese espacio, desde salud, desde educación, desde medio ambiente, desde muchos espacios que están a la espera de nuestras propuestas que han sido bien vistas desde muchos años acá, pero que necesitan tejerse y fortalecerse con los otros pueblos y procesos. Muchísimas gracias y los esperamos del 26 al 30 acá en La Guaín para que nos sentemos a debatir, pero también a intercambiar y a tejer en una minga de pensamiento que permita que esta comunicación diferencial sea única y exclusivamente para defender la vida y defender el territorio. Participemos activamente en este escenario que es autónomo, de construcción realmente desde nuestra propia realidad de los pueblos, desde la propia realidad de las comunidades,
pero también como una posibilidad de buscar caminos de solución a los grandes problemas que nos están agobiando. Y en este caso, desde la comunicación también aportarle a la construcción del derecho a la paz para todos los colombianos, pero de manera especial la paz integral que soñamos los pueblos indígenas, una paz en el territorio, una paz en el ejercicio de nuestra autoridad tradicional, una paz para que la espiritualidad permanezca en nuestras culturas, una paz que nos permita fortalecer nuestra identidad cultural, una paz que nos permita seguir entonces también manteniendo la unidad en medio de la diversidad. Pues ahí están las intervenciones un poco dando a conocer de los objetivos, el trabajo organizativo del Foro Nacional de Comunicación Indígena.